Hola a todos, espero que estén de lo mejor. En este video veremos la misión imposible, el nuevo evento del 10º aniversario, vamos a ver todo, así que y sin nada más que decir, comencemos. La misión imposible, el sabotaje de las cápsulas raras. Para festejar el 10º aniversario del juego, hay un agente gatuno suelto, y somos nosotros quienes debemos atraparlo por medio de las pistas que vamos encontrando dentro del juego. Además, los jugadores podrán votar por un culpable entre el día 7 al 14 de octubre, esto por medio de estas votaciones que están dentro del juego en este apartado. Podrás votar con una compra de $1 y si aciertas, entonces, te llevarás 5 rare tickets, de lo contrario, solo 3 rare tickets. La compra se activa el día 7 de octubre hasta el 14 de ese mismo mes. Ahora bien, ¿quiénes son los culpables? Mejor dicho, ¿quiénes son los sospechosos? Bueno, estos 10 gatitos fueron los sospechosos, así que, veamos un poco de información que nos dieron sobre cada uno. Nuestro primer sospechoso es Moaucat, quien nos muestra lo siguiente. Es un crimen tener un cabello tan bonito y unos bíceps tan grandes. Quizás el detective Catson simplemente está celoso de eso e incluyó a Moaucat en la mezcla como sospechoso. El segundo sospechoso es Ninja Cat, quien nos dice lo siguiente. No es que alguien haya visto a Ninja Cat hacerlo, pero un dardo golpeó el cuello de Time Traveler Cat en esa publicación social. Ninja va a ser ninja, ¿verdad? Bueno, es verdad, en esa publicación en donde el gato viajero del tiempo menciona que lo siguiente. Wow. Acabo de regresar de octubre y no vas a creer lo que pasa en el festival Best of the Best. Luego cuando va a decir que hay un espía es golpeado por un dardo que parece salir de la nada, sin embargo, Ninja Cat realmente fue. El tercer sospechoso es Tiez Cat, quien nos dice lo siguiente. No hay honor entre ladrones, como dice el refrán. ¿Necesitamos decir más? A él se lo ha visto en el bar junto a otros gatos, ¿es él realmente? El próximo sospechoso es Fish Cat. Él nos indica lo siguiente. Definitivamente hay algo sospechoso en este sospechoso. Realmente no sabría qué decir, pero es difícil que él sea el culpable, ¿acaso, solo porque es un pez? El siguiente es, el gato delincuente, quien indica lo siguiente. Según el diccionario, delincuente significa literalmente, que muestra o se caracteriza por tener tendencia a delinquir. No podría ser más obvio. ¿O es demasiado obvio? O tal vez, eso es solo para desconcertarnos, usando la obviedad como disfraz. Él se había visto junto a Ninja Cat peleándose, pero frente a las cámaras son amigos, ¿algo anda mal? Quizás él podría ser un culpable, pero creo que deberíamos alejarnos de lo obvio, ¿verdad? El próximo es, Jamiera Cat, indica lo siguiente. Mira esas armas. Jamiera Cat podría haber destruido las cápsulas con solo lanzarlas. Sí, no sé si esto tiene algo que ver. Devil Cat es el próximo quien nos dicen esto. La palabra malvado está literalmente en el nombre, gente. Creo que es demasiado fácil decir que es él, pero dudo que lo sea, esto no puede ser tan simple como se espera. La gata bruja es nuestra próxima víctima, de ella nos dicen. Witchcat niega tener algo que ver con el sabotaje y lo llama, como era de esperar, una caza de brujas. Espera un momento, ¿dónde la vi antes? Así es, hay una publicación que muestra a la gata bruja como una administradora encargada del 10º aniversario, interesante. El gato hacker es el próximo. Ser de una universidad tecnológica de élite hace que Hacker Cat sea muy hábil con las computadoras. Lo que podría explicar fácilmente cómo se piratearon las cápsulas Best of the Best. Y aunque parece que Hacker ha estado intentando ayudar a arreglar las cápsulas, tal vez esa sea la tapadera perfecta. De hecho, él está en la ayuda junto a Ototo a reparar las cápsulas que fueron sabotadas, pero realmente dudo de él, hay algo de él que no me convence de que él sea el culpable. Y el último sospechoso es Trash Cat, ¿cómo no? Como ex miembro de los infames Outcaps, Trash Cat claramente tiene cierto resentimiento hacia Ponos y simplemente no se puede confiar en él. Además, está el olor. Esto puede tener sentido, los Outcats fueron los gatos rechazados por Ponos, así que, no hay nada que decir, pero realmente es él. Ahora que ya vimos todos los perfiles de los sospechosos, es hora de ir a ver las pistas que nos dejaron en el juego, para ir sacando sospechosos que no son culpables y dar con un culpable de verdad. La primera pista la encontramos en la información del evento de los regalos diarios, o sea, en el stage donde aparece el pastel del 10º aniversario, BDI Gifts.
Esta pista nos indica lo siguiente sobre el culpable. Según la CIA, Agencia de Inteligencia CAT. Tenemos buenas razones para creer que el agente es un enemigo en oculto, harto de constantes batallas perdidas contra él. Ejército de gatos en constante crecimiento, sabotearon la cápsula para frenar el crecimiento de tu ejército de gatos. Todos estamos contando sobre ti. En pocas palabras, esta primera pista nos indica que el culpable es del ejército enemigo, más específicamente hablando, del Doge Army. Aunque la posibilidad existe, es difícil decir con certeza si de verdad viene del lado de los enemigos o no. Después de todo, esto seguiría siendo muy obvio, y los sospechosos son gatos. Vamos a descartar al ejército Doge por el momento, ya que no parecen estar involucrados en todo esto. La segunda pista la encontramos en el apartado de información de las cápsulas de evento del 10º aniversario. Esta misma nos indica lo siguiente: residuos de goma de mascar. Se encontró una de estas cosas en una de las herramientas, lo que significa que el culpable, probablemente esté usando una máscara de algún tipo. Mantenente atento. Bueno, esto ya es otra cosa. ¿Goma de mascar? ¿Máscara de algún tipo? Bueno, de hecho, hay uno de los sospechosos que lleva una máscara en sí. Así es, hablamos de Devil Cat, él lleva una máscara consigo. Sin embargo, ¿realmente puede ser él? En realidad no sabemos, solo tenemos dos pistas, lo cual es demasiado poco para sacar una conclusión final sobre el posible culpable. Es muy temprano para eso y esto se está volviendo algo más complejo de lo que pensé. La tercera pista está demasiado escondida, así que atento. Esta pista se encuentra en este apartado de ayuda, después ve a este apartado de por aquí, preguntas frecuentes, y luego dirígete al apartado donde dice, ¿cómo encontrar pistas? Cuando hagas clic en ese apartado, podrás encontrar la tercera pista, la cual nos dice lo siguiente. Después de un cuidadoso análisis de las imágenes de CCTV, han determinado que el doble agente es blanco y negro. Mantén tus ojos bien abiertos. Ok, esto nos da con seguridad que cualquier gato casi asegura de los que son sospechosos son blancos y negros. Sin embargo, podemos llegar a descartar a Devil Cat. No puedo confirmarlo del todo, pero por el momento será el único que se mantiene como inocente. La cuarta pista la encontramos en el apartado de misiones. Sobre misiones, irás hasta abajo y ahí estará la pista número 4. Estas nos indica lo siguiente. El culpable parece tener conocimiento íntimo del juego, lo que llevó a la CIA a que debe haber sido un gato por mucho tiempo. Probablemente, dentro del primeros 100 gatos en participar en el juego. Buena suerte. Bueno, con esto ya podemos empezar a sacar sospechosos. Se dice que el culpable es parte del Imperio Gatuno entre los primeros 100 gatos del juego, por lo tanto, descartamos a Trash Cat como un posible culpable. Él no está dentro del juego desde los primeros 100 gatitos, por lo tanto, iremos a por los 8 faltantes. Así es, no te olvides que descartamos a Devil Cat con la pista anterior. La quinta pista la encontramos en el menú de ayuda de nuevo, pero en esta ocasión la encontraremos en el apartado de pistas o hints en inglés. Esta misma nos indica lo siguiente. Según los de la escena del crimen, había restos de un olor misterioso. ¿Lo estás consiguiendo? ¿Habían restos de un olor? Trash Cat ya fue liberado junto a Devil Cat, entonces, ¿de quién puede venir ese olor? Realmente estoy algo perdido con esta pista, pero la única que me da es la gata bruja. Siento que es la única que podría haber dejado ese olor con algo que ella haya hecho, pociones o hechizos. Por el momento, no hay nada confirmado, así que vayamos directo a la sexta pista. La sexta pista la encontramos en este apartado. Una vez dentro del lugar, iremos hasta abajo y ahí estará la sexta pista. Este gato se alcanza por medio de Cat Tickets. Es probable que este gato no pertenezca a los gatos obtenidos por niveles como recompensas o Cat Food. Esto es mucha información. Primero que nada, los gatos obtenidos por niveles o Cat Food quedan descartados, así que Ninja Cat se va con Devil Cat y Trash Cat. Por otro lado, los gatos obtenidos por cápsulas de tickets siguen siendo sospechosos. No obstante, se menciona únicamente Cat Tickets y no Rare Tickets. No sabría decir si se refieren a los dos bandos por igual o por otra cosa. Sea como sea, tomaremos ambos porque en la foto se muestran ambos tickets. La séptima pista la encontramos en el apartado de las medallas, en este lugar de por aquí. Estas nos indica lo siguiente. Como la investigación avanza, ahora podemos afirmar con confianza que se llevó a cabo Capsulegate, por un agente deshonesto que actuó solo, porque solo se encontró un par de huellas en la escena. Sin embargo, lamentablemente no se encontró ninguna impresión completa, por lo que no podemos usarla para identificar el objetivo. Sigue tus instintos. No hay mucha información sobre el culpable, lo único relevante fueron las huellas encontradas en la escena. Veamos la próxima.
La octava pista se encuentra en la parte de compras de Cat Food, la cual indica lo siguiente. Una huella parcial del gato infractor. Infractor puede también darse como delincuente, entonces, ¿el gato delincuente tiene algo que ver con todo esto? Aunque parece ser la respuesta, y teniendo en cuenta que los únicos sospechosos faltantes son provenientes del gacha y además están desde el principio del juego, entonces, podría ser él. No obstante, no creo que sea algo tan directo, así que es mejor seguir con la búsqueda. La novena pista la encontramos en el mensaje de Ponos, haz clic ahí y encontrarás la novena pista, la cual nos indica lo siguiente. Los sensores de movimiento en el almacén de máquinas de cápsulas no pudieron captar los movimientos del culpable, lo que debió deberse a su velocidad de movimiento relativamente lenta. Abraza la caza. Ok, velocidad relativamente lenta, tiene que ser una unidad con una velocidad bastante baja, con lo que nos deja con estos sospechosos. Entonces, estas unidades son los sospechosos hasta ahora, el más lento es HackerCat, pero necesitamos más pistas para dar con una conclusión final. La décima pista la encontramos en el apartado de ayuda, en CIA para ser exactos. Esta nos deja con un código en Morse, dicho código nos dice lo siguiente. El culpable no usó ninguna arma, solo herramientas y sus patitas. El culpable usó herramientas y sus patitas. La laptop de HackerCat puede ser considerada como una herramienta. Así como también la de la gata bruja, diría que sí, después de todo, no son ningún tipo de arma, en este caso, seguimos con los mismos sospechosos. No obstante, la gata bruja sí tiene un arma para atacar por así decirlo, así que ella queda descartada. La pista número 11 se encuentra en este apartado del club de oficiales, esta nos indica lo siguiente. Se encontró piel en el lugar, y aunque los resultados del ADN no son concluyentes, eso debería ayudar a descartar sospechosos con escamas, hechas de huesos o de metal. Sigue tus instintos. Con esto sacamos a Fishka de los sospechosos, él no es el culpable ni mucho menos, por lo que nos quedan estos gatitos de por aquí, uno de estos es el culpable, ¿quién será? La pista número 12 se encuentra en el calendario de los eventos diarios, donde nos dice lo siguiente. El culpable está justo frente a nuestros ojos y las dos publicaciones en las redes sociales que publicó en el pasado está escondido dentro del buzón. No te rindas. Ambas publicaciones son estas, en ambas se ven a HackerCat, interesante. La pista número 13 se encuentra en el menú de información del evento de maniobras enemigas, esta dice lo siguiente. A través de un extenso análisis de comportamiento, hemos determinado que el motivo del sabotaje fue evitar la llegada de un nuevo e increíble Uber rare. Ese Uber es Trixie, quien es buena contra reliquias, alien y sin rasgos. Bueno, hay mucha gente hablando del gato hacker y el delincuente Cat, debido a que Mohawk Cat y Titan Cat no pueden ser, porque el culpable usa las patitas en vez de las manos como estos dos, así que los descartamos. Esto nos deja con dos posibilidades, HackerCat y delincuente Cat. Y la última pista hasta ahora, la número 14 se encuentra en el apartado de la Caride, aquí para ser exacto. Nos indica lo siguiente. Según la CIA y la lógica, para sostener las herramientas o el arma utilizada para sabotear las máquinas de cápsulas, el agente doble probablemente tenga manos barra patas. Con esto podemos dar con una respuesta algo apresurada. El gato delincuente tiene toda la pinta de ser el culpable, él puede sostener cosas sin problemas a diferencia, además, es curioso que haya tenido tantas apariciones durante la búsqueda del culpable, este podría ser el verdadero culpable de todo este caso y estoy muy seguro que él será quien saboteó las cápsulas. Seguramente aún queden pistas por cubrir, pero todo indica al gato delincuente como el culpable de todo este caso, así que, ¿este será realmente? Lo veremos próximamente, así que y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.